Continuamos con la información, una crisis de migrantes en Europa, la visita del Papa a Cuba y los atentados terroristas en Francia son algunos de los hechos internacionales que marcaron este 2015. De hecho, precisamente para hablar sobre este tema y otros más que marcaron este año 2015, saludo con mucho gusto a la doctora Ileana Rodríguez, directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey Campus, Ciudad de México, como lo hace cada 8 días. Muchas gracias, muy amable por la invitación, Héctor. Pues esta es la última del año prácticamente, ¿no? Ya nos veremos en un balance que estaremos programando para usted, para hablar sobre los temas más a profundidad de lo que ha ocurrido en este planeta, pero pues ahora para despedirnos, pues ¿qué te quedas? ¿Con qué te quedas, Terminamos doctora? el año y escucho que los premios Nobel, que la mujer del año Angela Merkel, pero el personaje del año, ¿cuál crees que es? ¿O cuáles crees que son? Los migrantes. Los migrantes. ¿Cierto? Es un año marcado por la tragedia, los conflictos armados internos, aquellos con proporción internacional como Siria, que han catapultado a miles de personas fuera de sus territorios, independientemente de los movimientos de desplazados que ocurren al interior de los estados, es decir, que van de una provincia o un sitio a otro, ocurren dentro. Pero aparte los migrantes, me parece que ellos son los personajes del año que deberíamos estar arropando y considerando en su enorme tragedia. Hoy más que nunca, en comparación con cualquier otro año, este proceso de movimiento social ¿fue de manera extraordinaria? ¿Con eso te quedas? Sí, por supuesto. Y en paralelo a ello, por ejemplo, enmarcado por los conflictos armados no internacionales, el dato de UNICEF, escandalosísimo, 116 millones de niños nacidos en territorios con conflictos armados. 116 millones. 116 millones de niños. Entonces, esta es una cifra alarmante, prácticamente el continente africano convulsionado, parte de Asia. Entonces, es muy compleja la situación, pero un poco haciendo un resumen enorme en tan breve espacio, como diría Mario Benedetti, sí. Bueno, pues lo que encontramos es efectivamente el terrorismo que acota este año, desde Charlie Hebdo, que ya acota lo que es el ataque a los civiles. Sabemos que el terrorismo estaba dirigido fundamentalmente hacia las Fuerzas Armadas, hacia ciertos objetivos muy específicos, pero este año han ya empezado o comenzado a tener impacto ya en los civiles. Francia, la entidad más golpeada por este hecho, pero también Nigeria, también Somalia y otras entidades que han sido flageladas por el terrorismo. Entonces, este es un hecho. Al-Qaeda, que subsistía hasta el pasado, después de haber sido acabado por las fuerzas de Estados Unidos y los países de la coalición o de la alianza, pues lo que observamos es que se fragmenta, se convierte prácticamente en una entidad llamada hoy Estado Islámico, que domina una región muy amplia, que son Irak y parte de Siria, una pretendida capital en el territorio sirio, la ciudad de Raqqa, que hoy día, bueno, está siendo prácticamente disminuido por las Fuerzas Armadas de otros estados, no solamente por parte de Francia y el Reino Unido, que ya aceptó el ataque, sino también de la propia Rusia, que ahora está en un nuevo escenario después del derribo del avión de Rusia de parte de Turquía. Sí. Ya amenazó que va a seguir incursionando en territorio sirio y no tolerará que los turcos traten de derribar ninguna otra aeronave. Pero este es un poco el escenario que es básicamente marcado por los conflictos armados. Sí, ahora que estabas hablando de los personajes del año, si hablábamos de alguna nación que hizo bien las cosas, que trascendió por, no sé, por tener buenas noticias, por a lo mejor reaccionar de alguna manera positiva con alguna crisis. Hay un ejemplo que parece pequeño, que a veces los medios ignoran porque parece que la paz no vende audiencias o no compra audiencias. Pero sería interesante adjudicarle ese logro a Cuba, siendo mediador de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Están obteniendo la paz, están progresando en los acuerdos que pueden minimizar las acciones de violencia que las FARC ejercen en el territorio colombiano, que es un capítulo vivo, abierto y trágico para Colombia y que se está zanjando
dentro de la mediación que está ejerciendo precisamente Cuba, pero me parece que Colombia sería uno de estos países que está haciendo algo por la paz. Ahora, si nos vamos o nos movemos en ese mismo escenario, pues tendríamos que también darle algo de crédito a Estados Unidos respecto de Cuba en esta flexibilización de medidas en la India, en la isla, no solamente de carácter migratorio y financiero, sino la oportunidad para los cubanos de abrir un nuevo capítulo en derechos humanos. Hoy día ya ondea la bandera de Estados Unidos en Cuba, entonces me parece que ese también sería algo interesante de estudiar, y por supuesto hay que considerar en lo que está viviendo la Unión Europea el papel tan importante que ha jugado Alemania a través de la canciller Angela Merkel, que ha sido una hábil negociadora de los 28 estados partes de la Unión Europea para tratar de recibir a los flujos migratorios que están entrando y convulsionando también a Grecia. Entonces, estas serían parte de las naciones que habría que concederles algún logro importante. Claro, por supuesto. ¿Por qué no mencionas al Papa, doctora? Bueno, yo creo que es un personaje que, aunque parezca político, lo es, tienes toda la razón. Habría que considerarle el papel protagónico que ha tenido, sí, también como aquel que propició los buenos oficios o las condiciones para que se acercaran en el diálogo Estados Unidos y Cuba, donde también, por supuesto, Canadá tiene un papel importante en este acercamiento. Sí, habría que decirlo, me parece que él eleva la voz de la religión católica en otros entornos, profesando esta humildad y tratando de rescatar a aquellos que se encuentran en la pobreza a través de un discurso muy progresista en el fondo, porque impulsa a los estados a tratar de tener las medidas que puedan ser un paliativo en contra de la pobreza. Sí, es un personaje también clave, pero insisto, creo que los personajes de este año son los migrantes. Claro. México, ¿en qué lugar queda de este ajedrez político internacional? México tiene varias deudas pendientes en el ámbito internacional, pero da algunos hitazos, como cuáles: haber entrado al Tratado Transpacífico, donde están 12 naciones, entre ellas Estados Unidos y países de Asia muy importante. Todavía no se firma ese tratado, pero ya se cerró y es prácticamente una realidad que eso ocurra. Algo que también aquellos que denostan el papel de la Cancillería, tuvo un acierto, aunque finalmente no era un papel de la canciller mexicana, fue importante. El 13 de septiembre, la pérdida de 8 turistas mexicanos en territorio egipcio. Sí. Si bien es cierto, tenía que haber sido el embajador, me parece que la opinión pública estaba volcada respecto al papel de la Cancillería. Acaba de entrar la canciller, ¿no? Sí, claro, acababa de entrar, y me parece que la libra dignamente respecto a tratar de apagar las voces adversas de la Cancillería, pero no así respecto a las víctimas, a quienes Egipto, por supuesto, no ha indemnizado. Otros hitazos también puede ser, por supuesto, en materia comercial. Logramos los acuerdos de cooperación estratégica económica con Brasil y con Argentina, que teníamos desactivados por mucho tiempo en algunos renglones. Es decir, en la parte económica me parece que México tiene una incidencia importante todavía en América Latina, así es que sí, también habría que redimensionar los logros de este país en ese sentido. Pues así cierra el año 2015, y para esto la doctora Eliana Rodríguez, quien más especialista en este tema. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Excelente año, que también sea muchísimo para ti. Y nos queda la esperanza de la cumbre de París y el cambio climático. Todos contra ¿no? Claro, para el Muy bien. Año. Sí, por supuesto. Ya se empieza a tratar la firma de los estados para que tenga vigencia por mucho tiempo y que pueda colaborar o coadyuvar para que el medio ambiente en eso siga deteriorando. Entonces, ese es otro acierto de la comunidad internacional. Ya lo estamos platicando. Le con todo gusto. Feliz Navidad a todos, feliz año. Igualmente. Felices fiestas. Un abrazo. Gracias, doctora. Momento de hacer